Hola, muy buenas. En este capítulo vamos a ver algo bastante importante, que son los tipos de PC o los formatos más específicamente que podemos llegar a tener o encontrarnos. Bueno, como sabemos, hay distintos productos que están enfocados para distintas cosas. Por ejemplo, el mundo profesional y el gaming, que lo vimos hace poco. Pero también tenemos otras distinciones o diferencias bastante marcadas entre los distintos productos. Hoy más específicamente vamos a hablar sobre el tamaño y las distintas versiones entre comillas que podemos llegar a conseguir, pero no del mundo profesional, porque ahí ya es algo muy técnico y bastante específico. Vamos a hablar más generalmente y del gaming o la gama doméstica, como le quieran decir. Tenemos 4 tipos de tamaños normales, podríamos decir. Por ejemplo, en las modders, como ya saben, como ya vimos antes, tenemos las EATX, que son las más grandes, que son casi rozando lo profesional. Tienen socket, por ejemplo, de Threadripper o de procesadores de servidor y ese tipo de cosas. Podría ser que ya son orientadas a profesionales, pero se quedan ahí como en el límite entre lo doméstico y lo profesional. Bueno, estas modders, como ya saben, son muy grandes, son las más grandes que vienen. Y por lo tanto traen muchísimos puertos, USBs y distintos otros como PCI, líneas de RAM, un montón de puertos de distintos tipos. Después tenemos la otra versión que es la más normal, podríamos decir, que es la ATX. Esta es la más doméstica que podemos llegar a comprar, porque a diferencia de las EATX, tienen sockets ya de procesadores de gama doméstica como para los i7, i9, Ryzen 9, etc. Igualmente son de gama alta, pero son más de gama doméstica, no tanto para servidores y ese tipo de cosas. Igualmente son bastante grandes y por lo tanto traen bastantes puertos igualmente, aunque sean más chiquitas que la IATX. Después la otra más común, por diferencia creo yo, es la micro ATX. Esta es la versión chiquita de la ATX. Obviamente al ser más chiquita va a tener menos puertos y va a tener más limitaciones, creo yo, por el tema de las fases de alimentación y eso. Por lo general las modders de gama alta son ATX, no micro ATX, pero esto lo vamos a ver más adelante cuando nos podemos dar cuenta mejor. Después tenemos la más importante, creo yo, que es la ITX. Esta tiene como objetivo ser lo más chiquita que se pueda, lo más compacto que se pueda obviamente, sin perder ciertas características. Por ejemplo, los 4 slots de RAM, socket para procesadores muy potentes, muchas fases de alimentación, disipación. El principal enfoque no quiere decir que sea barato, es todo lo contrario, de hecho, por lo general son bastante caras. El enfoque es ser lo más chiquito posible. Esto de ITX lo vamos a ver bastante, es un término que se usa bastante, no solamente en las modas, como vamos a ver más adelante. Bueno, este tema del tamaño también se traslada a otros 2 productos, creo yo. Uno que puede ser que no se hayan imaginado es la memoria RAM. Tenemos 2 tipos de memorias RAM principalmente que se pueden distinguir fácilmente. Primero, las normales, que suelen tener disipadores que dentro de todo son bastante iguales en cuestiones de tamaño. Pero después tenemos otra sección que, al igual que las ITX, busca ser lo más chiquitas posible, y son las low profile o de bajo perfil. Estas por lo general no traen disipadores porque eso aumentaría su tamaño, y la que traen es bastante raro y caro, la verdad. La única diferencia es el alto que tienen. Por ejemplo, si las memorias RAM normales tienen este alto, las del perfil bajo serán así más o menos. Esto puede interesarnos para ciertas situaciones. Por ejemplo, si tenemos un disipador tipo torre, que esto lo vamos a ver más adelante, algunos muy grandes necesitan estas memorias RAM. Como algunas memorias RAM son bastante altas, tienen algunos límites de disipadores que pueden soportar. Como están al lado del procesador, se suelen chocar bastante. Lo que quiero decir es que si son así de altas, el procesador está acá, por ejemplo, el disipador va así y se estaría chocando con las memorias RAM. Para eso estarían las de low profile o para computadoras chiquitas. El otro producto que se ve bastante afectado por cuestiones del tamaño son las placas de video. Acá no tenemos nombres tan específicos como low profile, ITX, ATX y eso, pero tenemos distinciones bastante notables, sinceramente. Por ejemplo, tenemos las placas de video de 3 ventiladores, que estas suelen ser las tope de gama en casi todos los casos. Son muy pesadas, muy grandes y con 3 ventiladores. No tienen un nombre específico como
como dije antes, low profile y eso, porque cada marca le pone su nombre que quiere a su modelo. Pueden ser Strix, no sé, serie X o como le quieran decir. Cada marca le pone el nombre que quiere a esta sección. Después tenemos la otra que por lo general se suele llamar duales o ese tipo de cosas, que quiere decir que tiene dos ventiladores. Esta es como la más equilibrada entre el peso, el tamaño y la eficiencia, podríamos decir. En algunos casos, porque después vamos a ver más específicamente que el tamaño no lo es todo. Bueno, y acá viene otra diferencia ya que viene con su propio nombre, que son las placas de video ITX. Como les dije, este nombre se suele repetir bastante, el ITX. El ITX es como una sección que justamente busca ser lo más chiquita posible. Obviamente sin dejar de ser eficiente o de tener ciertas características. Es como la gama alta, pero siendo lo más chiquita que se puede. Bueno, las placas de video no es la excepción. La sección de ITX es bastante compleja, podríamos decir. Tenemos, por ejemplo, las 1080 Ti de Zotac, o no sé, las 2060, o cualquier gama alta o media alta, que uno pensaría que es imposible que se vuelva chiquita, o que sea más chiquita que, por ejemplo, una gama baja. Pero en realidad es mucho más difícil hacer una placa de video chiquita y eficiente que una grande con mucha frecuencia, muchos ventiladores y eso. Por eso yo creo que es algo de admirar bastante. Estos tipos de placas de ITX por lo general suelen ser de este tamaño, o sea, aproximadamente, depende obviamente del modelo y todo. Por lo general suelen ser más chiquitas que las duales, como les dije, pareciéndose casi a la gama baja, pero en realidad son placas de video muy potentes, como la 1080 Ti, la 2060, 2070. Una marca que hace muy bien esto y que es de mis favoritas realmente es la marca Zotac. Esta hace versiones ITX de placas de video muy potentes, como les dije, bastante eficiente y de muy buena calidad, pero no exagerando el precio ni poniéndole un sobreprecio muy alto. La verdad son bastante baratas. Bueno, este tipo de placas suelen tener o un ventilador grande o dos chiquitos, depende del modelo. Después el otro componente que también se ve bastante afectado, creo yo, es las fuentes de poder. Como vimos en el capítulo de las fuentes de poder, tenemos las fuentes de poder ITX. Estas, como les dije, son bastante chiquitas y buscan como objetivo ese, son lo más chiquitas posible. Las fuentes normales no tienen un tamaño o una categoría específica. Se suelen llamar ATX, pero esto es por la combinación de cables. No tiene nada que ver por el tamaño realmente. Nos podemos dar cuenta de qué tamaño tendría una fuente por el ventilador que trae. Si tiene un ventilador de 140 milímetros, obviamente va a ser bastante grande. Y si trae uno de 120, va a ser un tamaño normal, podríamos decir. Esto va variando obviamente según el modelo y todo eso, pero por lo general son bastante estándar. Menos las ITX. Estas, como les dije, buscan ser lo más chiquitas posible. Por lo general estas fuentes son modulares, justamente porque si tienen muchísimos cables, no van a poder ser cómodas o compactas. Si tenemos un matojo de cables dando vuelta, va a ocupar mucho espacio, que justamente es lo contrario que busca a este tipo de productos. Por lo general yo he visto fuentes ITX que suelen tener un ventilador de 80 milímetros, 90, 100 y así, son bastante chiquitos, pero no quiere decir que no sean eficientes. Después tenemos otro tema bastante importante, creo yo, que son el tema de los gabinetes, porque sí, podemos comprar todo ITX, pero si lo ponemos en un gabinete grande no va a tener sentido. Acá sí podemos encontrar categorías de tamaños, por ejemplo Full Tower, que quiere decir gabinete completo, por lo general son los más grandes, y estos aceptan eATX, ATX y Micro ATX. Es muy importante esto porque gabinetes muy grandes, por lógica también creo yo, no aceptan modders muy chiquitas como las ITX, y viceversa también obviamente. Una modder muy grande no va a entrar en un gabinete chiquito, es algo lógico. Después tenemos el Mid Tower o media torre o como le quieran decir. Esto no es algo específico o que te diga el fabricante, sino es como unas conclusiones que se sacan por el tipo de modder que soporta. Por lo general los Mid Tower suelen aceptar Micro ATX, ATX, ITX y ese tipo de cosas. Obviamente va a ser mucho más chiquito que el Full Tower. El otro tipo de espacio o tamaño, que acá sí tiene el formato ITX, podríamos decir, que ya viene desde el fabricante,
son los más chiquitos. Obviamente esto no está dentro de unos estándares, porque depende del modelo, la marca y muchas cosas más. Pueden variar desde 5 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros. Pueden variar y se pueden llamar Miltower igual, y uno, no sé, mide 60 centímetros y el otro 80, por decir algo. Y los dos son Miltower. Por eso depende del modelo, la marca, el tamaño y ese tipo de cosas. Pero tenemos distinciones bastante simples de entender. Otra cosa bastante importante a considerar es el tema de los tamaños en los radiadores, los water cooling. Esto son refrigeraciones por agua. Funciona igual que en un auto. Tiene una bomba de agua, un circuito de agua, un radiador que pasa aire y enfría el agua. Es bastante similar a un auto. Bueno, como se pueden imaginar, tenemos distintos tamaños de radiadores. Estos se miden en milímetros, no en tamaños como ITX y eso. Tenemos de 360, 280, 140, 120, 80, muchos tamaños. Pero también tenemos otra distinción que no está tan a simple vista. Tenemos algunos que son más gruesos, otros que son más finos. Por lo general se suelen llamar, y el low profile también, es un término que se usa bastante, el ITX y el low profile. También lo podemos encontrar en disipadores por aire, el término low profile. Esto no es muy importante realmente si no pensamos poner un water cooling o una refrigeración líquida, como le quieran decir. Pero sí creo que es algo a considerar bastante, porque puede ser que no entre y compramos cosas de gusto. Por lo general los gabinetes traen instrucciones o medidas de hasta qué radiadores soportan. También el tema de los ventiladores. También tenemos distintos tamaños en los coolers o ventiladores, o como le quieran decir. Esto es realmente un mundo aparte y voy a dedicar un episodio solamente a los ventiladores, para que se hagan una idea. Esto lo vamos a ver en otro capítulo. Pero más o menos les voy diciendo que hay de 80, 120, 140 hasta 200 milímetros. Y nada más, esas serían las categorías entre tamaños o diferencias entre tamaños que podemos llegar a encontrar a la hora de armar una PC. Más adelante vamos a ver en qué caso elegir una u otro o cuál es el mejor y ese tipo de cosas. Este tema del tamaño lo tenemos que tener en cuenta para llegar a un armado de una PC óptimo o el mejor que se pueda. Obviamente, como les dije, algunos productos son más caros que otros solamente por el tamaño, pero esto lo vamos a ver en otro episodio. Así que nos vemos en la próxima. Chau.